Dios les bendiga, hermanos. Gracias por acompañarnos una vez más en uno de nuestros videos. Vamos a pedir la bendición por este culto. Vamos a cerrar los ojos y hablemos con Dios. Digámosle, Padre Celestial, te pedimos que bendigas este video, Señor, que bendigas a cada una de las personas que van a escuchar, que van a ver, que van a tomar de su tiempo, Señor. Te pedimos que seas tú utilizándonos en gran manera, que sea tu palabra hablando a cada uno de nuestros corazones así también, Señor, y que por medio de ella puedan transformarse vidas y corazones en este video, Señor. Te pedimos que seas tú cambiando la mentalidad de las personas, que seas tú ayudándoles, Señor, para que puedan reconocerte como su Salvador personal, que puedan ser hijos tuyos, Señor, y que puedan tener el Espíritu Santo así también. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a pasar con la primera alabanza. Dios bendiga, mis queridos hermanos. Vamos a cantar esta bella alabanza que se titula Ya viene la recompensa. Dios les bendiga. Pastor cuidó en una tarde al montar las olas le faltaba una y triste lloró. Las 99 bendiga, hermanos. Los dejamos con la predicación de esta noche. Dios les bendiga, hermanos. Esperamos que hayan cantado esas alabanzas con todo su corazón a nuestro Dios. Vamos a leer la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Filipenses. Vamos a leer el capítulo 1 y vamos a leer del versículo 15 en adelante. Ustedes lo pueden buscar también en la palabra de Dios.
Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Que pues que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Vamos a pedir la bendición de Dios en este momento y digámosle: Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra, Señor. Te pedimos que esta palabra pueda impactar en nuestra mente, en nuestros corazones, que pueda cambiar, Señor, que la podamos poner en práctica así también. Que esta palabra de Dios pueda hablar a cada una de las personas que están escuchando así también, Señor. En nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Bueno, sabemos que acá estaba hablando Pablo, y en esta ocasión, si nosotros leemos versículos anteriores y versículos posteriores, nos vamos a dar cuenta de que Pablo en esta ocasión ya estaba preso. Ya eran de las últimas cartas que Pablo escribía a las iglesias y las mandaba desde la cárcel. Entonces en esta ocasión acá Pablo lo habían metido preso por causa de predicar el Evangelio, así como él seguía antes a los cristianos, pues así también a él lo habían metido preso en esta ocasión. Y aquí está hablando de la forma o de los predicadores que en ese entonces habían, que no estamos muy lejos, aunque tal vez son años, miles de años los que hay de diferencia ante esta época, pero no hay mucha diferencia en la forma o en los tipos de pastores que existen hoy en día. Y es que por lo menos acá está diciendo Pablo que hay muchas personas que anuncian o hablaban de nuestro Señor Jesucristo, pero muchas veces la forma de hablar de la palabra de Dios solamente se utiliza para ofender a la otra persona, se utiliza para dañar a la otra persona, se utiliza para el propio beneficio. Pero sin embargo aquí Pablo estaba diciendo de que aún así, a pesar de todo eso, la palabra de Dios se estaba predicando, la palabra de Dios se estaba extendiendo, y a causa de que él estaba pasando esa prueba, pues muchas personas habían agarrado ánimo así también para poder predicar la palabra de Dios. Y es que, como lo hemos hablado en videos anteriores, aún así Dios utiliza a cualquier persona para poder hacer su voluntad. Así como en el Antiguo Testamento, en Éxodo, Dios endureció, dice la palabra de Dios, que Dios mismo endureció el corazón del faraón para que no dejara ir al pueblo de Israel. Entonces ese era el propósito de Dios, que se hicieran esas señales, que se hicieran todos esos prodigios para que su nombre se extendieran por toda la tierra. Igualmente en esta ocasión Dios muchas veces ocupa a personas que incluso no son hijos de Él, no son cristianas, personas inconversas, para que la palabra de Dios se pueda extender. Dice en el versículo 15: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y eso pasa hoy en día, y es que parece ser que a veces hay una guerra entre denominaciones, entre religiones, y muchas personas quieren defender sus puntos, su opinión, que muchas veces no está escrito en la palabra de Dios. Eso pasa hoy en día, que nos encontramos con personas que empiezan a señalar, empiezan a ofender a las demás personas. Incluso hay muchas veces denominaciones en las cuales son muy pequeñas, y todos los miembros de esa denominación se conocen, y muchas veces cuando una persona comete pecado, no van donde esa persona y la restauran y le dan aliento y le dan ánimo como la palabra de Dios nos lo pide, sino que muchas veces lo que hacen es que lo juzgan, lo critican, y muchas veces no lo hacen enfrente de la persona, o casi siempre no lo hacen enfrente de la persona, sino que ocupan a las demás personas y lo hacen público, lo hacen, avergüenzan en medio de las demás personas a esa persona que ha cometido pecado. Y dice aquí: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y es que eso sucede, hay personas que sabemos que andan predicando, pero es porque quieren igualarse a otros, igualarse a pastores, quieren igualarse a los verdaderos hijos de Dios. Hay personas que solamente hacen la voluntad de Dios y no saben lo que están haciendo, pero lo están haciendo porque están imitando a alguien. Y si bien es cierto, al final dice Pablo que él se goza de todo eso porque al final están haciendo cosas buenas, pero el problema de todo eso es de que
la salvación posiblemente no la tienen porque solo están imitando, porque no han creído, porque no se han convertido, no han cambiado sus caminos, no se han arrepentido. Entonces, eso suele pasar dentro de las denominaciones, templos, iglesias o como le quieran llamar. Eso suele pasar, que muchas personas están ahí solamente por imitar, porque los imitaron, porque quieren que los vean como que están bien, por envidia, porque ven que el otro hermano tal vez tiene muchas bendiciones y ellos quieren tener esas bendiciones también, o porque ven al Hijo de Dios, lo ven alegre, lo ven gozoso, lo ven feliz a pesar de las tribulaciones, y ellos quieren tener esa felicidad también. Pero nosotros estamos claros que esa felicidad que un hijo de Dios puede tener, que nosotros tenemos, solamente la da nuestro Señor Jesucristo, Dios, el Espíritu Santo. Ese gozo solamente es por medio de ellos. Entonces cualquier persona que nos quiera imitar, pues qué bien, pero todas esas personas que están imitando, pues deben de reconocer a Dios como su Salvador, deben apartarse de sus caminos y acercarse a Dios verdaderamente de corazón. Dice también que muchas veces lo hacen por contienda, y ese es un problema, que empiezan a, como lo que les mencionaba, empiezan a defender su punto, empiezan a defender lo que ellos creen, empiezan a sacar conclusiones, empiezan a sacar ideas, solo porque lo escucharon de un pastor famoso, un predicador famoso, quieren replicarlo cuando muchas veces no está en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso se da acá en la tierra. Y dice, pero otros lo hacen de buena voluntad. ¿Quiénes son aquellos que lo hacen de buena voluntad? Los que lo hacen de buena voluntad son aquellos que no critican, aquellos que no juzgan, aquellos que no señalan. Los que lo hacen de buena voluntad son aquellos que buscan que las personas se arrepientan y puedan obtener la salvación. La buena voluntad quiere decir en este caso que lo hacen con amor, y por el mismo amor quieren que las otras personas se salven, que las otras personas se arrepientan, que las otras personas puedan confesar con su boca, que las otras personas puedan acercarse a Dios, puedan acercarse a leer la palabra de Dios, puedan tener una comunicación con Dios por medio de la oración. Esos son los que lo hacen de buena voluntad, que buscan el bienestar de las demás personas, que buscan el beneficio para las demás personas también. Dice en el versículo 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Entonces imagínense acá, Pablo estaba en la cárcel. Cualquiera de nosotros que estuviera en la cárcel, muchos de nosotros empezaríamos a cuestionar la fe, empezaríamos a cuestionar a Dios, especialmente si no hay razones. Nosotros empezaríamos a preguntarle a Dios, Señor, ¿por qué me pasó esto? Señor, ¿por qué lo permitiste? Señor, y hay personas tan crueles que le van a echar la culpa a Dios y le van a decir, por tu culpa ya no vuelvo a la iglesia, ya no vuelvo a tus caminos, me alejo, me aparto, se resienten, se van. Y acá estaba Pablo en esa situación. Por causa de predicar el evangelio, él estaba preso. Imagínense nosotros que estuviéramos predicando y nos metieran presos por eso. ¿Qué pasaría con nosotros? ¿Realmente nuestra fe estaría firmada en Dios o empezaríamos a dudar? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchas personas, cuando lo hacen por contención, empiezan a decir, mira, el hermano se lo llevaron preso, mira, el hermano está allá porque a saber qué hizo, a saber qué pecado cometió, a saber en qué lo encontraron, a saber qué hizo. Entonces muchas personas empiezan a juzgar y empiezan a utilizar versículos bíblicos a su conveniencia, y empiezan a decir de que todo lo que coseches todo lo que siembres vas a cosechar, y que si fuiste pecador por eso vas a estar mal, por eso vas a estar en pruebas, en situaciones difíciles. Pero nosotros que somos hijos de Dios, nosotros que conocemos la palabra de Dios, sabemos de que todo tiene un propósito, y Dios nos va a permitir estar donde Él quiere que nosotros estemos, siempre con un objetivo, y es algo que aún así a nosotros muchas veces nos beneficia, así como lo podemos ver en el caso de José en el Antiguo Testamento también, que incluso lo metieron preso, pero Dios le había dado tanta gracia que incluso le dieron la llave de la cárcel para que él la pudiera administrar. Incluso cuando tuvo su señor, él también le dieron las llaves de la casa para que pudiera tener acceso antes de meterlo preso en el Antiguo Testamento. Entonces Dios le daba gracia y Dios le bendecía así también. En este caso, pues conocemos el caso de Pablo. Pues Pablo persiguió cristianos, Pablo siguió a la iglesia, y en este caso pues él estaba en la cárcel. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que había muchas personas que
que querían afligirlo, querían decirle conforme a la palabra que él había hecho algo malo, lo estaban juzgando, lo estaban criticando, y es algo que nosotros muchas veces como cristianos incluso a veces hacemos con las demás personas. Es por eso que debemos cuidar nuestra boca, debemos cuidar nuestras acciones, nuestra palabra, incluso lo que escribimos en redes sociales o en cualquier lado. Porque muchas veces con todo ello nosotros, en vez de acercar a las personas, las alejamos. Cuando nosotros les hablamos de que les va a venir la prueba, cuando nosotros les hablamos de que les va a venir castigo, cuando nosotros empezamos a decir todas las cosas de la palabra de Dios, que muchas veces son ciertas, pero nuestro deber no es poner el dedo en una llaga, sino más bien es que nosotros no juzguemos a las demás personas y le reanimemos a que puedan seguir adelante. Entonces ese era el caso. Había muchas personas que lo hacían de buena fe y posiblemente muchos habían seguido a Pablo y le habían dado ese aliento, pero habían otras personas que no. Habían habido otras personas que eran crueles, que juzgaban, que lo señalaban. Y luego dice, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Que pues, que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Entonces, a pesar de que todas esas personas fuera la razón por la que lo estaban haciendo, a pesar de todo eso, Pablo se gozaba porque las personas aún así estaban anunciando el evangelio de Dios, estaban anunciando la palabra de Dios. Y ese es un nivel de madurez que nosotros tenemos que buscar también, que nosotros, si nosotros estamos bien con Dios, si nosotros tenemos una buena relación con Dios, leemos la palabra de Dios y tenemos el conocimiento, no nos van a venir a bajar el ánimo cualquier persona que venga hablando y usando la palabra de Dios a su conveniencia. Pues, si nosotros estamos bien con Dios, pues nosotros no nos vamos a caer, nosotros no nos vamos a rendir, nosotros no nos vamos a apartar, nosotros no nos vamos a dar un tiempo, sino más bien nosotros vamos a comprender a las demás personas y vamos a entender por qué lo está haciendo, pero nosotros vamos a seguir siempre con esa buena comunión con Dios y siempre sirviéndole. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una persona que no está cimentada bien en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, esa persona, pues sabemos que se la va a llevar la marea, sabemos que su casa se le va a caer, sabemos que se va a apartar en su momento, sabemos que se va a retirar, porque no ha leído, no tiene el conocimiento y no ha fortalecido su relación con Dios. Pero aquellas personas que sí tienen una relación fuerte con Dios, todas esas personas, a pesar de que vengan personas juzgándolas, a pesar que vengan criticándolas, señalándolas, pues mientras Dios y yo estemos bien, pues las cosas van a estar bien así también. Entonces acá Pablo le había dejado de darle importancia a eso. Lo había notado, sí, porque las personas son crueles y las personas hacen todo lo posible por hacer sentir mal a los demás. Pero Pablo dice que él se gozaba porque aún así se estaba dando a conocer el evangelio de Dios, estaban predicando la palabra de Dios, el evangelio se estaba expandiendo, el evangelio se estaba moviendo a todos lados. Entonces eso es lo que Pablo estaba pasando en ese entonces, lo que estaba sintiendo, lo que estaba viviendo, y es lo que muchas veces nosotros sentimos o lo que nosotros vivimos. Muchas veces nosotros no estamos en una cárcel, muchas veces nosotros no estamos en prisión, tal vez estamos pasando pruebas menores, no tan grandes como las que pasó Pablo, pero siempre van a venir personas a juzgar, siempre van a venir personas a etiquetarnos. Y si ustedes están débiles en la fe, pues lo que les invito es que puedan leer la palabra de Dios para que nadie los vaya a botar, para que nadie los vaya a apartar, que puedan acercarse a Dios, que puedan fortalecer esa fe, para que nadie les pueda venir a decir cosas y que ustedes se vayan a sentir mal, que puedan leer la escritura y la palabra de Dios, porque incluso hasta el enemigo utilizó la palabra para hablarle a nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en aquel pináculo. Entonces, todo eso, cualquier cosa, el enemigo lo va a utilizar para que nosotros podamos caer, para que nosotros nos podamos sentir mal. ¿Qué es lo que pasa? Que si viene alguien a decir algo a nuestra vida que nosotros ni conocemos, a nosotros ni nos va a importar. Pero si viene alguien cercano a nosotros, que nosotros amamos, a decirnos tales cosas, pues obviamente a nosotros nos va a herir. Pero mientras conozcamos la palabra de Dios, mientras les comento nuevamente, mientras tengamos esa relación con Dios, pues todo va a estar bien, todo se va a encontrar bien. Así que ustedes lean la palabra de Dios, tengan comunión con Dios, acérquense más a Dios, y aquellas personas que
están empezando a caminar en el Señor, que no han aceptado a Cristo como su Salvador, que quieren tener esa fe, que quieren tener el Espíritu Santo dentro de sus vidas, pueden hacer esta oración que nosotros hacemos cada vez que finalizamos uno de los videos. Y pueden repetir después de mí. Pueden decir: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, nos vemos en el próximo video. Que Dios les bendiga.